Bueno, ¿qué tal? Continuando con el curso como bonus track, digamos, hay un tema que es muy importante considerar y que tiene impacto obviamente en la clínica y en la neurología equina, que son las intoxicaciones de origen nutricional con manifestaciones neurológicas. Bueno, estos también son temas que son tratados a lo largo de la carrera de especialización en medicina deportiva del equino y también, obviamente, en la maestría, ¿sí? Dentro de temas específicos o de contenidos curriculares específicos. Pero específicamente ahora volviendo a esta temática, vamos a empezar a definir ¿cuáles son los objetivos de esta conferencia? Entonces, el primero es describir resumidamente las intoxicaciones de origen nutricional más frecuentes en el país y, digamos, en Latinoamérica. Identificar las plantas vinculadas y también destacar los aspectos clínicos más relevantes justamente en estas intoxicaciones, o sea, los cuadros neurológicos más relevantes. Y comencemos definiendo qué es una intoxicación por plantas. En definitiva, es una reacción fisiológica del organismo causada por la ingesta de una planta o un alimento contaminado con signología nerviosa. Respecto a las plantas tóxicas, vamos a hablar de planta tóxica cuando a todo vegetal que una vez que ha sido ingerido por este equino, en condiciones naturales, puede ser capaz de producir un daño, perdiendo vitalidad o salud. El principio tóxico de una planta es una sustancia o conjunto de ellas que en contacto con el organismo van a producir una intoxicación. Y este grado de intoxicación, algo que es importante, o la presentación de esta misma, depende de la dosis y del tiempo de exposición de esta sustancia. A todo esto, entonces, podemos decir que tenemos intoxicaciones agudas e intoxicaciones crónicas. ¿Cuándo se produce una aguda? Cuando hay una ingesta de dosis alta de una planta o de sus partes, porque a veces es una parte específica, y provocando un signo clínico en un periodo corto de tiempo. Y una intoxicación crónica suele presentarse con un intervalo de tiempo mayor, en muchos casos meses. Esto es lo que se ve a veces en el mal seco de la Patagonia, pudiendo encontrarse la planta en potreros al momento de la presentación de los signos. Y la mayoría de estas toxinas pueden y actúan de hecho en forma acumulativa y pueden producir intoxicación incluso por pequeñas ingestas diarias. Bueno, habiendo definido los aspectos más relevantes de esta temática, vamos a comenzar justamente a describir las intoxicaciones y las plantas. He tratado de ilustrar justamente esta clase con imágenes de las plantas, primordialmente, para establecer una asociación, ¿sí? Con la misma. Y comenzamos sí, con la Centaurea solsitialis, es el abrepuño. ¿Por qué se llamará abrepuño? Bueno, observen estas espinitas. Provoca lo que se conoce como encefalomalacia nigropálida, también enfermedad de la masticación. Y es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a equinos de cualquier edad, pero mayormente a jóvenes. La media son 2 años.
Hubo un trabajo muy interesante que a mí me gustó mucho en la revista de la Asociación Argentina Veterinaria Equina en septiembre del 2014. Esta es la referencia bibliográfica de los doctores Giannitti y Margineda, ¿sí? Bueno, acá les dejo los datos de la revista para tener un poco más de información. Bueno, respecto al consumo de la planta, normalmente se da en primavera a verano, planta joven también puede darse y en heno contaminado, puede ser en forma continua y prolongada, y debería comer de un 50 a un 200% del peso corporal durante 3 a 11 semanas para que este cuadro clínico se manifieste. El principio tóxico es la tiramina, repina, dihidrometilpirano, cuyos efectos son citotóxicos cerebrales y puede inducir a lesiones microscópicas o macroscópicas. Los signos clínicos pueden caracterizarse por tener una aparición aguda y se van a caracterizar por tener dificultad en la aprehensión y masticación, de ahí el nombre de esta enfermedad también. Hay incoordinación de la musculatura de labios y lengua, hipertonicidad de músculos faciales, hay una expresión facial fija. Pueden estar con la boca abierta, labios retraídos, protrusión de lengua, movimientos masticatorios repetidos, extensión de cuello y bostezos frecuentes. Bueno, como ustedes se darán cuenta, qué importante es saber mirar esto y realizar una buena anamnesis y una buena inspección, no solo del paciente, sino también del espacio, para tratar de identificar que, digamos, la Centaurea solsitialis esté dentro del diagnóstico diferencial, porque acá hay muchas enfermedades que pueden ser confundidas. ¿Por qué no con un botulismo? ¿Por qué no con rabia? ¿Qué otros signos clínicos produce? Bueno, letargo, deambulación sin rumbo, ataxia, bruxismo, pérdida de peso corporal, bueno, es bastante lógico, depresión, debilidad, postración y, por supuesto, finalmente la muerte. ¿Qué vemos en la necropsia? Bueno, obviamente los órganos deben ser enviados en formol al 10%. Macroscópicamente encontramos una remodelación, reblandecimiento y focos simétricos con bordes delimitados bilaterales a nivel cerebral. ¿Sí? Observen ustedes, se ve claramente, además, en estas fotos, ¿sí?, todas estas imágenes de las cuales estoy tratando o haciendo mención. Microscópicamente se describen necrosis liquefactiva, pérdidas del neuropilo, macrófagos espumosos, que son las células de Glitter, pérdida de cuerpos neuronales y presencia de esferoides axonales, que es tumefacción axonal. Muy bien. Vamos a hablar ahora de otra enfermedad que es el senecio, o de otra planta que induce también enfermedad neurológica, que puede ser el senecio, que es de la familia Asteraceae. Características. Bueno, características del senecio SP. Tiene un montón de subgéneros. Normalmente lo podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut.
Pueden medir hasta 1 metro de altura, son plantas anuales, crecen en suelos arenosos a pleno sol, pueden crecer incluso cerca del mar. Tiene hojas carnosas de borde dentado o liso, color amarillo grisáceo claro. Y tiende a florecer en primavera-verano. Esta es una intoxicación que afecta a bovinos, pero bueno, también por supuesto a equinos, especialmente, fíjense, verano, cuando mandamos algunos a caballos a descanso, ¿sí? Y de golpe el caballo que llega a un potrero que no conoce tiende a ingerir plantas desconocidas. ¿Cuál es el principio tóxico? Son alcaloides pirrolicidínicos. La forma más común de presentación es la forma crónica, que va de semana a meses. Se caracteriza por pérdida de peso, somnolencia, depresión, debilidad, andar vacilante e incoordinación, que se ve más en miembros posteriores. Suelen estar con miembros separados para aumentar la base de sustentación e incluso, fíjense que otro detalle interesante, pierden capacidad de deglutir alimentos. Bueno, el diagnóstico lo vamos a realizar a través de una anamnesis, obviamente inspección además del lote en donde el caballo está pastando. La identificación del senecio es importante, como que también entender y reconocer la característica del caballo intoxicado, las características nutricionales, si es un caballo que viene de un club hípico a descanso y de golpe no reconoció estas plantas. Bueno, ¿qué vemos? Además de los cuadros clínicos que vemos en los análisis, la GPT, GOT y fosfatasa alcalina elevada, disminución de proteínas totales y albúmina, bilirrubinemia, y es importante considerar la concentración de los principios activos en la planta. En la necropsia nuevamente enviamos en muestra de formol, riñón, hígado y sistema nervioso central. En riñón se suele ver atrofia serosa de la grasa perirrenal y mesentérica. En hígado normalmente vemos reducción de tamaño, pero firme al tacto, con bordes afilados. Si realizáramos un corte, el patrón lobulillar del parénquima con zonas pálidas estarían intercaladas y con áreas de congestión. A nivel sistema nervioso hay congestión meningea. ¿Qué vemos en la microscopía? Fibrosis periportal hepática e hiperplasia de conductos biliares y megalocitosis. Y en el sistema nervioso central, vacuolización de la sustancia blanca y astrocitosis. Son lo que los patólogos describen lesiones tipo Alzheimer 2. Ahora, ¿por qué el senecio provoca cuadro neurológico? Básicamente por la hiperamoniemia, que es el producto de la insuficiencia hepática que produce. Muy bien. Otra planta es el Cestrum parki, el duraznillo negro.
con un principio alcaloide que es la parquina y un glucósido que es el parquinósido. Las características de la planta son básicamente toxicidad absoluta. Toda la planta es tóxica. Tiene un ciclo perenne. Las hojas tienen forma acampanada. Las flores, quise decir, son como campanitas, amarillitas, hasta lindas le diría. Pero luego el fruto es negro, de ahí el nombre de la planta, ovoide. Justamente el frutito negro es el que tiene mayor concentración del tóxico. Los equinos, rumiantes e incluso cerdos son susceptibles. ¿Y dónde encontramos esta planta? La provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Chaco, Formosa, Catamarca, San Juan, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza y Río Negro. Fíjense que es una planta que tiene una muy importante difusión. He visto también esta planta en Chile, he visto esta planta también en Perú, he visto esta planta también en Uruguay, por supuesto, que están muy cerquitas, y en el sur de Brasil. Como tal había dicho, el principio tóxico es el alcaloide parquina. La parquina provoca muerte celular en las células hepáticas. Es lo que se llama genéricamente el hígado en nuez moscada. Hay una necrosis centrolobulillar. El parquinósido es un glucósido hepatotóxico. Respecto a la presentación clínica, bueno, los signos clínicos son de aparición aguda. Generalmente a las 48 horas ya se está dando el cuadro clínico, caracterizado por incoordinación, inestabilidad, parálisis de miembros posteriores, dificultad para incorporarse, depresión. Ahora, hay algo interesante acá, que es que en el área de proyección hepática puede haber dolor en el caballo, básicamente por una hepatitis aguda que produce. Es lógico entender que va a estar anoréctico, pero también hay una salivación abundante. Lo que sí es tremendo es una intoxicación mortal. En 3 días el caballo suele morir. Respecto al diagnóstico, bueno, primero, la anamnesis. En la inspección, nuevamente, siempre es importante que el médico veterinario recorra el potrero en donde está el caballo y también, por supuesto, que mire, que reconozca en el heno si no existe la posibilidad de la presencia de esta planta, que puede darse. Entonces, también los signos clínicos a veces son un poco inespecíficos, pero bueno, tal vez le diría que ese dolor hepático en el área de proyección sumado al cuadro neurológico son bastante indicativos. ¿Qué vemos en la necropsia? Hígado congestivo, petequias, intestino hemorrágico, riñones congestivos. Cuando hablo de vesícula biliar, obviamente estoy hablando del bovino o eventualmente del cerdo, no del equino. Bien, pasando a otra planta, tenemos a la Baccharis coridifolia.
que es el romerillo. La toxina del romerillo básicamente es aquella llamada roridina A y C, que es un tricoceteno, y la bacarina, que es un alcaloide. Esta es una planta resistente a la sequía y al calor. También, fíjense, afecta equinos, bovinos, ovinos. Reitero, los tricotecenos como la roridina A tienen la particularidad de estar producidas por un hongo que afecta justamente a esta planta. Este hongo se llama Myrtecium. Es interesante porque no es exactamente entonces la planta, sino también un hongo que la parasita. Entonces, estos tricotecenos, esta roridina A y E, es absorbida por la planta y tiene una transformación. Y recuerdo también a la bacarina, que la bacarina ya es propia de la planta. Fíjense nuevamente, cuadros neurológicos vinculados a incoordinación de tren posterior, hiperestesia de columna vertebral, tialismo intenso, protrusión de lengua, caída del labio superior. Pero además, un cuadro anexo que son cólicos, diarreas y luego manifestaciones cardiológicas, latidos cardíacos irregulares, pulso débil, ¿sí? Entonces, hay una serie de manifestaciones que son inducidas propiamente por los tóxicos y también por el cuadro metabólico que inducen. Es lógico entender que este mismo cuadro metabólico es el que provoca disnea intensa, hollares dilatados y, por supuesto, muerte. Pasando a otro tema. Bueno, una muy conocida, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que es el diente de león, ¿sí? Que generalmente se la asocia al arpeo, generalmente, aunque hay otras causas de arpeo, ¿sí? Que están para ser dilucidadas, pero el diente de león, ¿sí? Que es como un clavel amarillo, es muy frecuente justamente en casi toda Argentina. Sus hojas son muy ricas en oxalatos, provocan una precipitación de calcio sanguíneo, forman oxalatos insolubles, pero estos oxalatos aparentemente se cristalizan en cerebro y otras áreas del sistema nervioso. Pueden producir incluso lesiones renales, hemólisis e incluso hipocalcemia aguda. Como ustedes saben, este es un tema que ya ha sido tratado a lo largo del curso, incluso han visto esta película, es una flexión rápida e involuntaria de los miembros posteriores que llegan a tocar el abdomen. Puede ser bilateral, son flexiones exageradas, puede haber incorporado obviamente un cierto grado de incoordinación a tal punto que cuando la intoxicación es muy severa hay caídas de animales. Existe una plantita muy similar que es la Hipocaeria radicata,
Yo quiero que vean esta planta, traten de mirar esta planta que es la que provoca el arpeo australiano. Fíjense, presten atención al tipo de flor, tipo de hojas, e incluso eso que llamamos el plumerito, y a nuestra clavel amarillo, el Taraxacum officinalis. Este es el nuestro. Este es el que con tanta frecuencia vemos en cualquier zona. Le diría que la distribución en la República Argentina, incluso en países periféricos, es amplísima. Ahora bien, esto lleva a discusión muchas veces. ¿Cómo es que esto se produce? Bueno, este es uno de los tantos caballos que nos llega a la facultad. Este caballo llegó justamente por este cuadro y lo operé. Personalmente es algo rapidísimo, ¿sí? Observen el grado de incoordinación que tenía y el grado de arpeo por demás evidente. Bueno, ¿querés trotarlo para el otro lado? Y este es el caballo sí, te lo trotecito. Luego de la cirugía. El caballo inmediatamente de operado caminaba así, con una tenectomía del extensor digital lateral. Es un tema realmente que lleva a discutir y que a mí siempre me apasionó mucho, porque digo, ¿cómo y por qué? ¿Qué tendría que ver el extensor digital lateral en esta intoxicación? Bueno, lo que yo veo, esto es una opinión absolutamente personal, les ruego que lo tomen como tal. Lo que yo veo es que la repetición del arpeo durante un tiempo prolongado es la que autoperpetuaría por una lesión secundaria a lo largo del recorrido del extensor digital lateral. Es más, yo como pauta para operar estos caballos, que es una operación simplísima, yo la hago con dormosedán, una anestesia local y una manea, ¿sí? Y no hago tenectomía, yo solo hago tenotomía. Y con eso, este es uno de los casos de tenotomía. Es estupendo en muchos casos esta evolución. Ahora, en mi opinión, reitero, el criterio quirúrgico está vinculado a la imagen ultrasonográfica del extensor digital lateral. Si yo justamente observo imágenes compatibles a tendinitis e incluso sinovitis, hay una vaina sinovial en esa área también, una tenosinovitis, esos son los casos que me parecen más indicativos. Por otro lado, yo observo también que existe una alta correlación entre arpeo y hemiplegia laringea. O sea, esto es lo que a las claras demuestra que hay una lesión del sistema nervioso, ¿sí? Que es incuestionable. Pero también, y a las pruebas me remito, el arpeo tiende a ceder justamente en muchos casos, porque no pasa en todos, en muchos casos tiende a mejorar con la cirugía. En los otros casos, bueno, les diría que con el típico tratamiento antineurítico, dexametasona y sobre todo cambio de ambiente. Simplemente el cambio de dieta a veces es suficiente luego de 1 o 2 meses para revertir el cuadro. Pero también hay caballos que nunca más mejoran. Acá tenemos nuevamente el caso y el caso postquirúrgico, ¿sí? O sea, entre el caso que llega y el segundo caso habrá pasado a lo sumo 1 hora.
Acá va caminando la doctora Mundo. Esta doctora está trabajando en la investigación del coronavirus en la facultad. Bueno, nada que ver. Bueno, pasando a otro tema. Intoxicación por nitratos y nitritos. Básicamente hay consumo de pastos y aguas contaminados con elevada concentración de nitratos. También puede haber un consumo accidental de sustancias con nitritos como los fertilizantes y afecta generalmente a equinos y a bovinos. El punto es el siguiente: el ciego convierte a los nitratos en nitritos, provocando deshidratación, taquicardia, taquipnea, sudoración y decoloración de mucosas. Pero también provoca temblores, ataxia, nistagmo y un cuadro convulsivo. Además hay temperatura corporal, cólicos y puede haber muertes súbitas. El punto es que esto, temblores, ataxia, nistagmo y convulsiones, son los cuadros que a veces más llaman la atención. ¿Qué vemos en la hematología? Disminución de hematocrito, de hemoglobina, lógico, los nitritos. Baja la cuenta de glóbulos rojos y blancos, hay neutrofilia, linfopenia. Y en la bioquímica vemos la gamma GT aumentada y bilirrubinemia, obviamente producido ¿por qué? Justamente por el daño hepático. Bueno, la necropsia. Macroscópicamente hay mucosas congestivas, áreas infartadas, equimosis, edema y congestión de vasos sanguíneos del cerebro. Microscópicamente, vacuolización del sistema nervioso. Necrosis hepática centrolobulizar. Bien, pasando a otra plantita o componente de la plantita, asociación a la plantita. Bueno, los hongos. ¿Sí? Los hongos provocan micotoxinas. Una de las enfermedades más comúnmente asociadas a hongos son la leucoencefalomalacia, la aflatoxicosis y eso que se llama el tembleque o chucho. Vamos a comenzar con la leucoencefalomalacia equina, enfermedad también del maíz mohoso, o también encefalomalacia micotóxica, que es una enfermedad neurológica progresiva, básicamente por la contaminación de fumonicina producida por hongos del género Fusarium. Se dice que el Proliferatum y el Verticilioides es el más común, pero también está el moniliforme dentro de este grupo de hongos. Se encuentra además tanto en la planta del maíz como también en los granos almacenados. Yo les diría que lo más frecuente en mi humilde experiencia es verlo en los granos almacenados más que en la planta. Es ahí donde habitualmente se detecta, porque es un patógeno más que nada del maíz, pudre la espiga. Es ahí justamente donde en esa espiga
es donde se ven las micotoxinas. El principio activo más común es esto que ya mencioné, que es la fumonicina B1 y el equino. El equino es el animal más sensible. Obviamente es dosis dependiente, no es que porque se coma un choclo o unos granitos ya va a tener cuadro. Necesitamos por lo menos 10.000 microgramos kilo para producir la intoxicación. Y los cuadros son básicamente neurológicos. Hay disminución de la movilidad de la lengua, déficit propioceptivo, ataxia, anorexia, letargia, también hay ceguera. El caballo tiene una deambulación circular. La típica posición de la cabeza contra la pared es otra cosa, bueno, característica justamente de un signo de la cabeza. Y también, bueno, hay un cuadro de encefalitis. El caballo entra en hiperexcitabilidad. Obviamente viene coma, obviamente luego de esto puede venir la muerte. Entonces, nuevamente, anamnesis, la reseña, anamnesis, la inspección. El veterinario tiene que acostumbrarse a ir a los lugares de almacenamiento del alimento y reconocer las características de estos alimentos o saber caminar en un potrero. Detección también, obviamente, si ustedes tienen un balanceado y tienen cuadros como estas características, no pueden estar dudando de un análisis de laboratorio, detectando concentraciones tóxicas de fumonicina. También pueden ser cultivos de hongo, pero desde ya necropsia e histopatología es lo que se impone, mandando cerebro, médula y ganglios. Y lo que se ve desde un punto de vista macroscópico son áreas reblandecidas, amarillentas, cavitadas. A nivel cerebral, las lesiones pueden ser locales o multifocales. Uni o bilateral puede estar en ambos hemisferios. Desde un punto de vista de la descripción anatomopatológica hay una necrosis liquefactiva, vacuolización, nuevamente infiltración de células de glitter, astrocitos tumefactos, edema y hemorragia de sustancia blanca, infiltración neutrofílica. Estos son, bueno, fíjense, el tremendo grado de infiltración sanguínea que tienen en estos casos, tanto la macroscopía como la microscopía. Muy bien. Ahora, otra enfermedad es la aflatoxicosis. Las aflatoxinas son producidas por el Aspergillus, Flavus penicillum y el Parasiticus. Obviamente son metabolitos tóxicos. A la aflatoxicosis, bueno, por supuesto el caballo, pero también están afectados bovinos, cerdos, aves. Pueden estar en granos almacenados como el maíz, sorgo. El algodón no nos importa tanto desde un punto de vista nutricional a nosotros, pero sí a veces, y especialmente en el norte del país, a veces hay balanceados que se hacen con maní también. La aflatoxina
se caracteriza, o en realidad es una serie de componentes o compuestos del tipo de las furanocumarinas. El prototipo de aflatoxina es lo que se conoce como la aflatoxina B1. Generalmente, estas aflatoxinas son inmunosupresoras, pero también es interesante esto, bueno, en humanos son mutagénicos, teratogénicos y carcinogénicos. Esto se ve más que nada en humanos. Al caballo no le da tiempo. ¿Cómo trabajan? Entonces, la acción inmunosupresora de la aflatoxina inhibe la fagocitosis, síntesis proteica. Entonces, se interrumpe la formación de ADN y ARN. Habíamos dicho que es citotóxico y carcinogénico, porque especialmente la aflatoxina B1 se combina con el ADN. Entonces, obviamente, inhibe la síntesis de ARN, proteínas y enzimas. Generalmente se relaciona con la combinación con ribosomas esteroidales endoplasmáticos. ¿Y eso qué hace? Provoca una degradación ribosomal. También puede combinarse con macromoléculas celulares. Ahora bien, fíjense, en las intoxicaciones agudas hay depresión ataxia, básicamente, que esto es lo que llama la atención, tiene que estar dentro del diagnóstico diferencial. Luego, por supuesto, hay disnea, anemia y hasta incluso epístaxis, pudiendo sobrevenir la muerte sin otro signo clínico, muerte súbita. Ahora, cuando la intoxicación es subaguda, hay ictericia y protrombinemia, hematomas, obvio, que se pueden ver serosos o subcutáneos, enteritis hemorrágica. Y otra cosa interesante, podría haber fotosensibilizaciones secundarias. Entonces, fíjense qué importante es tener en cuenta los aspectos nutricionales obviamente en la clínica y en correlación con la temática del día, que es justamente el cuadro neurológico. Ahora, más vinculado todavía, ¿qué pasa cuando la intoxicación por aflatoxinas es crónica? Hay alteraciones neuromusculares, puede haber parálisis, temblores y ataxia. Luego, por supuesto, cólicos, hipersensibilidad, son caballos subfértiles, anorécticos, con depresión y hasta puede haber temperatura, hipertermia. Bueno, pasemos ahora ya a otro tema y vamos a hablar dentro de este grupo de los hongos, al tembleque o chucho, también conocido, provocada por el Claviceps paspali. Ustedes acá tienen un pastito que es muy común en la pampa argentina, ¿sí? Se encuentra justamente
en el Paspalum notatum, que es el pasto miel. Y también afecta a equinos, bovinos y ovinos. ¿Por qué, si bien yo estoy hablando de equinos, he mencionado otras especies? Porque dentro de la reseña y anamnesis, yo tengo que preguntar si no hay otros animales herbívoros afectados. Es por eso entonces, porque si yo tengo cuadros similares en bovinos, ovinos, si se me suma un caballo, bueno, esto orienta mucho. De ahí el por qué he mencionado otras especies que pueden estar en el área de pastoreo de estos pacientes. ¿Cómo trabaja entonces este hongo? Estimulan el sistema nervioso al interferir la función neuromotora, o neurotransmisora, perdón. Dentro de los neurotransmisores, el más afectado es la serotonina. Tenemos el alcaloide paspalis, también, y el alcaloide paspalitreno, como, digamos, estas toxinas más frecuentes con este hongo. Los signos clínicos, bueno, son tardíos, aparecen luego de las 2 semanas y son caballos que tienen un movimiento pendular de cabeza, están con temblores musculares, se asustan de cualquier ruido, están por hiperacusia. Son caballos que se mueven muy durito, un andar embarado, y se empieza a sumar luego una ataxia cerebelosa, provocando dismetría e hipermetría. Es eso lo que la mala traducción del inglés se habla de los tremores. ¿Sí? En realidad es un neologismo en castellano, espasmos de intención, convulsiones tónicas, y puede haber periodos de salivación, nistagmo y lagrimeo. Tal vez esto, el movimiento pendular de la cabeza, la ataxia cerebelosa, es tal vez uno de los aspectos que, por lo menos en mi humilde experiencia clínica, yo he visto. Pasando ahora a otra planta, que si acá hay algún veterinario de aras me va a decir la festuca con cuadro neurológico. Bueno, vamos a ver en qué casos una festucosis puede dar un cuadro neurológico, porque ustedes saben que la festuca puede ser parasitada por los Acremonium. ¿Qué es el Acremonium? Un hongo endófito. ¿Qué significa hongo endófito? Que está dentro de la semilla de la festuca. ¿Qué hace el Acremonium con la festuca? Aumenta sensiblemente la resistencia de la planta a la sequía, es decir, al estrés. Gracias al Acremonium, la festuca podría soportar sequías prolongadas o inundaciones. Pero es el responsable de la enfermedad que induce. Ahora bien, supónganse, viene un año con una condición climática inadecuada. Entonces, las festucas que provocan festucosis, porque no son todas, tienen la ventaja sobre las otras festucas, porque sobrevivieron. Entonces, es así como en los campos en los que hay festucas, luego de periodos difíciles, son las que sobreviven. ¿Por qué? Porque el Acremonium justamente las hizo más resistentes y causantes de la enfermedad. Bueno para la planta, malo para los animales.
Entonces, claro, ¿por qué hablaba de los veterinarios que trabajan en reproducción? Porque ya sabemos los problemas que inducen. Gestaciones prolongadas. Ya esto es conocido. Nacen potrillos grandes, pelo más largo, hay una alta mortalidad al nacimiento. Las yeguas suelen tener agalaxia, distocia. Ahora bien, ¿por qué la menciono acá también a la festucosis? Porque resulta que provocan lesiones ¿en dónde? En los nervios ciáticos. También en los ligamentos sacroiliacos, sacrociáticos y en los huesos de la cadera. Pero es notable desde un punto de vista patológico justamente esta lesión en el origen del ciático, ¿sí? Luego, por supuesto, el prolapso de úteros, cloacas rectovaginales. Entonces, si bien la festucosis no es la típica enfermedad tóxica neurológica, viene bien recordarlas, básicamente por esa lesión que tiende a ser secundaria de los nervios ciáticos. Otra intoxicación es la producida por la Conium maculatum cicuta o perejil de las brujas, como se llama. Una planta también muy común, bastante maloliente, ¿sí? Parece que tiene olor a pis, tiene como olor a urea. Tiene una florcita pequeña, se parece así en líneas generales al perejil. Ahora, es muy característico este olor feo de la planta en el caballo que la ha ingerido, ¿sí? Se detecta directamente en el estómago, en el aliento. Los principios tóxicos son alcaloides, son flavónicos y cumarínicos. Y además hay un aceite esencial que se llama coniceína. Y hay uno que es la coniina, que es una neurotoxina que inhibe el funcionamiento del sistema nervioso central, produciendo lo que se llama el cicutismo. Este cicutismo o esta toxina provoca un principio o un cuadro clínico similar al del curare. Se encuentra más que nada en la parte verde, en los frutos verdes. En menor proporción está en flores y tallos. No es frecuente en caballos, ¿sí? Pero se da. No hace mucho tiempo, hará cuestión de 2 años, tuve un caso de cicuta, justamente, y qué notable, en caballos que llegan a descanso en lugares, a campos abiertos o en potreros abiertos. Pero la realidad es que no es frecuente. ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Básicamente hay cuadros inespecíficos, congestión, taquicardia, diarrea, incluso dermatitis. Hay sangrado de coronas, que esto es lo que orienta mucho. Las coronas de los caballos se inflaman, la piel a veces sangra en distintos lugares. Y lo que es notable, asociado a eso, cuadros neurológicos variables. Que se provocan ¿por qué? Por hipoxia cerebral. Esto es, entonces, tener un caballo de estas características, generalmente son caballos
que llegan como queriéndose comer todo lo verde, pero realmente es muy raro porque la planta no es palatable, reitero, es como, se parece mucho, tiene olor a urea, pero está dentro de lo probable. Otra intoxicación que lamentablemente también he visto es por la del laurel de jardín. ¿Sí? Esto se da en muchos lugares y lo he visto en hípicos, en donde el laurel de jardín es una linda planta que, bueno, se utiliza como planta ornamental. También se conoce como la adelfa, laurel rosa, trinitaria. Su nombre científico es la Nerium oleander. Nerium oleander. Ahora, esta Nerium oleander tiene 5 glucósidos tóxicos: la oleandrina, rosagenina, nerina, fluorenina. Son todas absorbidas y llegan en primera instancia al sistema circulatorio. En el corazón provocan daños en el miocardio, pueden producir arritmias, taquicardias en general, bloqueos auriculoventriculares, puede matar por fallo cardíaco. Pero, ¿qué tiene el Nerium oleander, o sea, este laurel de jardín en el caballo, que atraviesa la barrera hematoencefálica? Por ende, se acumula en el sistema nervioso central. ¿Sí? Situación que produce un cuadro neurológico, además de los cuadros previamente descritos. Por ejemplo, además, como les dije, de petequias, trastornos cardíacos, ascites, bueno, en meninge y cerebro tenemos cuadros de congestión y petequias. Es más, a veces es lo que llama la atención de entrada, el cuadro neurológico. Uno ve un caballo con letargo, y bueno, ese letargo está acompañado por detrás de todo esto. Pasando ya a otro tema, también otra intoxicación asociada a la alimentación, tenemos al botulismo, justamente por endotoxinas del Clostridium botulinum. Acuérdense que hay 3 tipos. Uno es el de la ingesta de la consuma preformada, de la toxina preformada, que es la intoxicación por forraje típicamente. Se da en caballos adultos por 3 tipos, por el botulismo tipo B y C, pero también tenemos botulismo de los otros, como por ejemplo el producido en el tracto gastrointestinal, que es el toxo infeccioso. Eso es el que ocurre en el potro y está causado por la toxina tipo B, que es lo que se conoce como el potro temblador. Y luego acuérdense que existe el otro botulismo que no tiene nada que ver, bueno, ya con la planta en sí, sino que es el botulismo de herida. Especialmente vamos ahora a recordar el síndrome del potro temblador, ¿sí? Se da en potros que tienen hasta 8 o 9 meses de edad, puede aparecer a partir del primer mes de vida. Bueno, ¿qué tiene este potro? Tal como se dice, debilidad, temblores, sudoración, arrastran las patas, tienen incapacidad para levantarse,
Hay una debilidad neurológica. Por supuesto tiene midriasis, parálisis de lengua y por la relajación hasta hay como una especie de ausencia de expresión facial. Entonces, el diagnóstico, potro con este cuadro neurológico, fíjense, no es fácil. Cuando uno empieza a pensar en el resto de las enfermedades, bueno, esta es una más que se nos suma al cuadro, ¿no?, neurológico. Pero ¿qué es importante? Su identificación en suero de la toxina. Bueno, no estaría mal el cultivo anaeróbico de material de necropsia, material fecal, contenido intestinal, hígado. Los especialistas saben que hay que hacer estímulo de colonias de cultivos para producir toxinas y hay que hacer el diagnóstico diferencial entre septicemias, traumatismos. Ahora, en vinculación a la temática que estamos hablando, que es la ingesta de la toxina preformada, que se puede dar en caballos adultos o que consumen forrajes o balanceados, tenemos la antecedente de la alimentación con ensilado 1 a 7 días antes, más o menos. Un ensilado de 1 a 7 días antes con un cuadro clínico que se parece mucho al que acabo de describir en los potrillos. Es decir, que hay una ingesta de toxina preformada, absorción en el tracto gastrointestinal, pasa a circulación sanguínea, se une a receptores de los nervios periféricos y que, este es el punto, bloquea la síntesis y liberación de acetilcolina, que lleva en definitiva, si hace falta la acetilcolina, hay parálisis flácida. Bueno, este es uno de los pocos casos de todo script donde vamos a hablar de tratamientos, porque el tratamiento en general, básicamente siempre en los casos previos serían sintomáticos, pero en este caso específico justifica porque la antibiótico-terapia está indicada ante la sospecha, alimentación parenteral, oxigenoterapia, si tuviera heridas de bridación y limpieza, existe antitoxina botulínica, que es de 100 a 200 unidades internacionales kilo, endovenoso e intramuscular. Y obviamente cuidado, no lo vamos a estar largando a un potrero o a un piquete, ya que hay complicaciones por la ataxia. Entonces, como ustedes habrán notado, básicamente en esta clase profundicé todos los aspectos clínicos y traté de profundizar aspectos vinculados a la morfología de las plantas más frecuentes, sus diagnósticos. Los tratamientos en líneas generales tienden a ser sintomáticos. También es lógico entender que puede haber muchas más plantas, muchos más hongos, increíblemente muchos de ellos desconocidos también todavía en cuadros clínicos generales, no solo porque fíjense, a veces no es solo la presencia del hongo, sino su interacción con la planta. Esto que pongo acá en el cuadro parece chiste, ¿no? Bueno, todos los caballos de la planeta Tierra comen en general plantas o sus derivados. Entonces, y esto ya no es chiste, el médico veterinario debe reconocer lo que el caballo come. Esto ya no es chiste, ¿sí? Es decir, debe entender, especialmente inserto en la deportología, que tiene que controlar el alimento, debe reconocer un buen pasto,
descubrir plantas tóxicas o elementos extraños en los mismos. Entonces, si hay algo que también es importante, que cada veterinario de cada área geográfica también tenga un cabal conocimiento de las plantas tóxicas más frecuentes en las áreas. ¿Justamente para qué? Para tomar medidas pertinentes ante una situación clínica sospechosa, justificando de esta forma su proceder. Bueno, desde ya, muchas gracias. Esta es la última clase de esta temática y es complementaria. Todos estos temas también se tocan y se profundizan tanto en la carrera de especialización en medicina deportiva del equino como en la carrera de maestría, ¿sí?, de la Universidad de Buenos Aires. Espero haber sido claro. Anoten sus dudas. Todos estos temas, reitero, tienen un análisis inicial por escrito en el fórum. Y reitero, hace más fluido luego el intercambio por Google Meet. Los intercambios y las reuniones por Google Meet no son obligatorias, pero bueno, van a estar invitados. Todo aquel que quiera participar, será un gusto y un honor tenerlo. Bueno, que tengan buenas tardes. Adiós.